Muchas veces las personas quieren comunicarse por última vez con sus seres amados que ya no se encuentran en este plano terrenal. Buenas noches, gente. Hoy les traemos unas historias muy aterradoras sobre la Ouija. Digo traemos porque no me encuentro solo. Hoy estoy acompañado de... Hola, soy Minor de Misiones Podcast. Yo soy Sergio, de Misiones Podcast. ¿Ustedes, amigos? ¿Qué opinan de la Ouija? El contacto con los espíritus del más allá no es para todos. Creo que este tablero, en un mal uso, puede ser bastante peligroso. Sin embargo, para nosotros representa bastante curiosidad sobre todo el fenómeno que lo rodea. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Chicos, ahora sí, comencemos con las historias de la noche. Hace un tiempo, una amiga y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. En ese momento, llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que nos habían dicho que era mucho más probable que si más de 2 personas intentaban esto, algo podría suceder. La verdad, nos costó un poco de trabajo convencerlas, pero al final, ellas aceptaron. Lo preparamos todo, y sí, nos sentíamos un poco asustadas, pero aún así, comenzamos a jugar a la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: "Yo me largo de aquí, esto de la Ouija es una tontería". Nosotras nos empezamos a asustar más y decidimos mejor dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran normales, sino que eran de un color rojo. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Fue ahí cuando salí de casa para ir a buscar un autobús. Todo el transcurso hacia su casa fue normal, muy tranquilo la verdad. Ya en su casa nos pusimos a estudiar. Y de repente oímos en nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama, arañando la pared. En ese momento salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla, así que decidí irme a mi casa. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome que mi amiga había fallecido de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de horror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me había recuperado, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: "Tu amiga ya no está aquí, por no jugar conmigo". Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia
se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero a mí por otra parte me da mucho miedo y todos los días me pregunto, ¿vendrá por mí? Hace muchos años, cuando la Ouija era un juego de mesa común, recuerdo haberla comprado en una papelería en la calle Juárez, frente a la secundaria 5 de la SEP, en el estado de Nuevo León. Me costó 22 pesos, los cuales junté con el dinero que mis padres nos daban los domingos. Aún recuerdo la marca de la Ouija. Se llamaba Orsan. Solíamos sacarla en el porche de mi casa, junto con varios amigos de la cuadra. Le preguntábamos si había algún espíritu presente y siempre respondía afirmativamente. Nos entreteníamos con lo que nos decía acerca del mundo espiritual. En una ocasión, cerca de las 8 de la noche, mis amigos y yo estábamos en la esquina de la cuadra. El zurdo y yo éramos los que manejábamos la Ouija, y ésta se movía muy rápidamente. Colocábamos nuestras manos sobre el corazón de madera que tenía un dibujo de una mano apuntando hacia adelante y sus 3 patas de plástico que facilitaban su movimiento sobre el tablero. Estábamos sentados, uno frente al otro en la esquina de la cuadra. Éramos alrededor de 7 u 8 chavos entre 15 y 20 años de edad. Le preguntábamos a la Ouija sobre una chica guapa de la cuadra y respondía con algunas palabras fuertes. En ese momento, Spiri, uno de mis amigos, preguntó si podía fumar la Ouija y la respuesta fue afirmativa. Spiri colocó un cigarrillo encendido sobre la tabla, el cual se consumió rápidamente hasta el filtro, asustando a todos los presentes. Decidimos quemar la tabla esa noche, ya que la Ouija había mencionado que visitaría a uno de mis amigos durante la noche. Él estaba completamente asustado. Afortunadamente, no pasó nada después de eso, y la tabla terminó quemada. Mi historia es la siguiente. Esto sucedió un año antes de la contingencia. Mi prima y algunos amigos quedamos en reunirnos en casa de uno de ellos, aprovechando que sus papás no estarían. Ya estando ahí, este amigo, el cual se llamaba Sergio, nos contó que su padre practicaba el ocultismo y nos llevó a una habitación donde tenía algunas imágenes de la Santa Muerte. En dicha habitación había una Ouija, y a mi prima se le ocurrió la brillante idea de usarla. En ese momento, todos estuvimos de acuerdo. La verdad es que a mí siempre me ha interesado estas cosas, por lo que no tuve ningún problema. Ya estando ahí, comenzaron las preguntas, y la primera de ellas fue: ¿hay alguien aquí con nosotros? A la cual no hubo respuesta alguna. Así que preguntamos lo mismo 2 veces más, y aún así seguía sin moverse. Hasta que lo volvimos a intentar una 4ª vez, y la tabla se movió diciendo lo siguiente: siempre he estado. Al momento de leerlo, nosotros nos pusimos a bromear, pensando que era una broma de alguno de nuestros amigos que movía el tablero. Así que hicimos algunas preguntas más. Hasta ese momento, todo iba bien, por decirlo así. Pero ya cuando estábamos por finalizar, mi amigo Sergio preguntó: ¿eres un demonio? A lo que la tabla respondió: tú lo has dicho. Mi amigo se burló de él diciendo: a ver, si eres un demonio, pruébalo. Pero lo dijo con voz sarcástica, por lo que la tabla se movió de nuevo. Pero esta vez solo puso números. Solo puso 2020. 2020.
En ese momento llegaron los padres de Sergio y ya no pudimos continuar. Pasó el tiempo y un año después de plena contingencia en 2020, mi amigo terminó por fallecer debido a la enfermedad por la cual estábamos en contingencia, justamente en el año que la tabla había dicho. Al principio no tenía lógica, pero después de su fallecimiento todo cobró sentido. Los números se referían al año en el que él fallecería, contestando su pregunta y probando que sí era eso que decía ser. Desde ese momento he evitado a toda costa volver a jugar a la Ouija en mi vida. Cuando estaba en 5º grado de primaria, fui a la escuela en un día lluvioso y, como de costumbre, cuando llueve, la mayoría de los alumnos no fueron. Pero ese día solo fueron los maestros, 2 chicas y yo. Una se llama Claudia y la otra no me acuerdo. Al final de las clases, lamentablemente, no podíamos volver para nuestras casas porque la lluvia se puso bastante fuerte. Y en ese momento, a una se le ocurrió jugar a la Ouija. Yo no recuerdo saber ni qué era en aquel momento, pero dije que estaba bien. Hicimos un tablero con cartón y nos metimos en un aula solos. Empezamos a jugar, pero a todo lo que preguntamos nos decían no. Por todo lo que estaba sucediendo, yo pensaba que una de ellas era la que movía el vaso, hasta que se empezó a hacer pesado el ambiente. Y las respuestas seguían diciendo no. En ese momento empezamos a tener mucho miedo y preferimos mejor dejar el tablero y nos pusimos a platicar para tranquilizarnos, pero al poco rato Claudia volvió a tocar el tema de la Ouija, diciendo que no estaba funcionando bien porque teníamos las ventanas abiertas. Y para que saliera mejor teníamos que estar totalmente a oscuras. Nosotros le hicimos caso a Claudia y nos pusimos a cerrar las persianas. Y cuando faltaba la última, esta se cerró sola. Todavía no encuentro explicación para eso, pero aquel día nos quedamos con miedo y hablando de que no habíamos pedido permiso para salir de juego. No recuerdo volver a hablar con ninguna de esas 2 chicas desde entonces. Para mí fue un poco traumático. Yo nunca creí en lo paranormal, hasta que ocurrió algo en el colegio de mi pueblo, hace unos 25 años. Para resumir la historia, 3 adolescentes jugaron con una tabla de Ouija. Uno de ellos había perdido la vida por una supuesta posesión y no resistió al exorcismo. Los otros 2 acabaron en un psiquiátrico por varios años y también fueron sometidos a exorcismos. 15 años después, el colegio se cerró y las instalaciones fueron convertidas en una universidad nocturna. Un profesor ingeniero y ateo confesó que ayudaba a los celadores a sacar a los estudiantes que se quedaban escondidas para tener actos indebidos, lo cual no estaba permitido. Una noche, mientras realizaba esta rutina, el profesor vio a una chica joven y la siguió para pedirle que saliera ya que iban a cerrar la universidad. La chica no le hizo caso y corrió hacia una pared, atravesándola frente a sus ojos, como si desapareciera. Los celadores encontraron al profesor desmayado en el suelo y al revisar las cámaras de seguridad, vieron la extraña escena. Descubrieron que la pared por la que desapareció la chica pertenecía a la parte posterior de un salón donde los estudiantes del antiguo colegio jugaron con la Ouija. Se dice que el incidente hizo que el profesor creyera en lo paranormal, especialmente al verlo todo en video. La universidad, por otra parte, mantuvo en secreto las grabaciones de las cámaras para evitar problemas, y solo un grupo selecto de directivos y estudiantes, amigos del profesor y los guardias, vieron aquel video.
Finalmente, la universidad decidió mudarse a nuevas instalaciones y el antiguo colegio ahora es una escuela primaria. Hace muchos años, cuando aún era adolescente, una amiga tenía una ouija en su casa, por lo que ella un día me invitó a jugar. La verdad tenía miedo, pero quería vivir la experiencia. Un día de la semana nos reunimos para jugar con la tabla. Al principio todo era normal, hasta que nos empezó a contestar nuestras preguntas. Ya después de varias que hicimos, a mi amiga se le ocurrió preguntar: ¿quién eres? Yo en ese momento sentí demasiado miedo, pero tenía la intriga de su respuesta. El espíritu nos terminó por contestar que era su ex-suegro. Un ex-suegro fallecido en un accidente de moto. Nosotras en ese momento nos asustamos mucho y preferimos parar ese día. Pero a pesar del miedo que tuvimos en ese momento, eso no nos hizo que paremos de jugar a la ouija en otros días. Así que estuvimos durante meses jugando con ella, hasta que un día el espíritu del ex-suegro de mi amiga me dijo que yo le gustaba, cosa que a mí me dio ternura. Después de unos días me decía que quería un beso. Otro día que quería estar conmigo, a lo que yo le respondí que no se podría. Él me contestaba que sí. Yo le dije que no, porque él ya había fallecido y yo aún seguía viva. Pero él me respondió algo que me impactó mucho: tienes que fallecer. Yo en ese momento le dije que eso no iba a pasar, a lo que me respondió lo siguiente: absorber energía. Esa fue la última respuesta que nos dio. A partir de ese día, la ouija no se movió, ya ni con su dueña. Después de poco tiempo me empecé a sentir mal, muy cansada. Fui al doctor y me dijo que solo era estrés. Cada día era peor hasta que le conté a mi mamá. Ella le platicó a una amiga que había tenido una mala experiencia con la ouija, lo que me estaba pasando, a lo que su amiga le terminó por decir que el espíritu estaba absorbiendo mi energía hasta que yo perdiera la vida. En ese momento, mi mamá se asustó tanto que fue a la casa a hacerme jurar que nunca más iba a volver a jugar. Y así fue, ya no lo hice, aunque después me comentaron que debí de haberme despedido de él. Han pasado muchos años, y en una limpia en mi casa me dijeron que había un espíritu ahí, un espíritu muy enojado conmigo. En realidad, pasaron diferentes cosas en mi vida, pero nunca se lo he atribuido a eso. Quizá debería empezar a hacerlo. Esto no me pasó a mí, pero a la madre de una amiga. Dicen que en su adolescencia, un grupo de amigos le invitaron a jugar. Ella decía que eran muy grandes para juegos, pero ellos le decían que más que un simple juego, era la ouija. Aunque fue un tablero inventado por ellos, con recortes de papel, cartón y todas esas cosas. Ella, por otra parte, estaba al tanto de lo que era la ouija, ya que le estaban explicando. Ella al principio sintió miedo, pero a la vez mucha curiosidad y deseo, pues le hubiera gustado darle un último adiós a un familiar fallecido a quien nunca se había podido despedir. Ella sacó de su monedero una foto de su bisabuela y la pusieron frente a la ouija, y también encendieron una vela. Esto se llevó a cabo en casa de uno de los miembros del grupito. Hicieron las clásicas preguntas como: ¿hay alguien ahí? ¿Eres hombre o mujer? Hasta que preguntaron el nombre y resultó ser el de la bisabuela de la madre de mi amiga. En ese momento, ella actuó sorprendida, pero a la vez creyó que era alguien que estaba jugando con sus sentimientos, y sacó el dedo del vaso que usaron sobre el tablero.
Le advirtieron de lo que podría ocurrir, pero ella no quiso escuchar más y terminó por irse. Pasaron las horas y como a las 2:30 o 3 de la madrugada, mientras ella dormía, podía escuchar el sonido de pasos acompañados de un bastón en el piso de arriba de su cuarto. En ese momento no le dio importancia. Era pleno verano, pero de pronto estaba ligeramente fría la habitación, hasta que sintió algo o alguien que le acariciaba las plantas de los pies, como si quisiera hacerle una dulce cosquilla. Algo que, según ella contó, lo hacía su bisabuela, que tenía la costumbre de hacer eso para despertarla en las mañanas. Eso ya le empezó a asustar, pero a la vez le daban ganas de mirar por encima de las sábanas, aunque no lo hizo. A punto de llorar, susurró: «Mima». Era como le decía a su bisabuela, y de pronto algo le apretó ligeramente el tobillo derecho, y la madre de mi amiga empezó a gritar, hasta que sus padres encendieron la luz y le hicieron ver que todo había sido una pesadilla. Yo ya había visto películas sobre la Ouija, pero después de escuchar esta historia, me da más miedo lo que puede pasar en la vida real. La siguiente historia es una historia muy personal, ya que esto le pasó a mi padre. Él fue un hombre de ciencia, siempre se fascinó por los temas que tuvieran que ver con lo paranormal. Esto no era casualidad, ya que desde niño tuvo algunas experiencias que lo marcaron de por vida. Cuando tenía aproximadamente 15 años, ya estaba cursando la universidad por cuestiones de adelanto de año, por lo que sus amigos eran bastante mayores a él. Él había escuchado en algún momento del tablero Ouija. Mi abuela, siendo religiosa, siempre le dijo que ese tablero era para comunicarse con el demonio. Y aún así, en plena adolescencia y para encajar con un grupo de amigos de una edad bastante mayor, decidió participar en una sesión que sus compañeros tomarían por juego. Sin embargo, eso destruiría sus vidas. Mi padre y 3 de sus amigos decidieron reunirse en casa de uno de ellos, y obviamente, al no tener físicamente un tablero, decidieron replicar uno con cartón y un vaso de cristal. Prendieron un par de velas y decidieron aventurarse a lo desconocido. Las primeras preguntas empezarían con un par de jugueteos sin obtener respuestas congruentes, así que deciden seguir con la burla y el sarcasmo, hasta que empieza a responder con elocuencia a una pregunta que hacían constantemente en el juego: ¿hay alguien aquí con nosotros? Y esta por fin le responde sí. Pensando que se trataba de una broma, ellos le preguntan: ¿quién eres? Y esta responde: Mikulach. Para aquellos que no entiendan lo aterrador de esta respuesta, les diré que ese nombre corresponde al mayor desvividor en serie de niños y adolescentes en Guatemala, algo así como el Coco. Mikulach fue un nombre que se utilizó para aterrorizar niños durante la infancia de mi padre, pero a diferencia del Coco, Mikulach fue real para Guatemala. Obviamente en ese momento piden permiso para cerrar sesión, pero esta responde un rotundo no, por lo que hacen lo que cualquier persona congruente haría: quemar la tabla. A la semana siguiente, sus 3 amigos experimentaron cambios muy fuertes y terribles para su vida. Uno de ellos, tan solo una semana de haber jugado el tablero, pierde repentinamente a su abuela, que se encontraba totalmente saludable, de un infarto fulminante. Otro tendría un aparatoso accidente de motocicleta que lo dejaría en el hospital un par de semanas. Y el tercero comentaba algo muy extraño de alguien o algo particular que lo perseguía en forma de sombra, constantemente
Mi padre, por otro lado, dice haberse sentido protegido posterior a esta experiencia. Menciona que él fue el único que no se burló del tablero y que probablemente por eso no experimentó ningún tipo de consecuencia. Siempre me advirtió que tuviera cuidado con ese tablero, porque no se trata de un juego. Comunidad, hemos llegado al final de estas historias y espero que les haya gustado mucho. También quiero agradecer a Emisiones Podcast por haber colaborado con un servidor. Amigos, no olviden dejar sus redes sociales y por favor, comunidad, vayan a seguir a estos creadores de contenido. Muchas gracias por la invitación a tu canal aquí a narrar estas historias. Invitamos a toda la gente que llegó hasta esta parte del video para que dejen su comentario y se suscriban a este increíble canal que la verdad, 10 de 10. Y recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.